Hoy les traemos historias paranormales de enfermeras que les dejarán sin aliento. El lamento del niño perdido. El Hospital General de Santa Clara, ubicado en una tranquila ciudad, es conocido tanto por su atención médica de alta calidad como por los extraños sucesos que ocurren en sus pasillos. Con más de 50 años de servicio, este hospital ha sido testigo de incontables historias, algunas de las cuales superan los límites de la realidad. María es una enfermera con más de 20 años de experiencia en el turno nocturno. Para María, la noche en el hospital suele ser un momento de calma relativa, interrumpido solo por los sonidos mecánicos y los ocasionales pasos de sus colegas. Sin embargo, una noche, esa tranquilidad se vio alterada de manera inesperada. Era una de esas noches en las que el silencio parecía tan profundo que resonaba en los oídos. María estaba revisando los registros médicos cuando escuchó, débil pero claro, el lamento de un niño. Al principio, pensó que el sonido podría ser una ilusión auditiva causada por el cansancio, pero a medida que el lamento persistía, decidió investigar. El sonido parecía venir de una sala que, según los registros, estaba vacía. María se dirigió hacia allí. El eco de sus pasos se mezclaba con el lamento que se hacía cada vez más intenso. Al abrir la puerta, se encontró con una habitación que, en apariencia, no tenía nada de inusual. Sin embargo, en la esquina de la sala, había un niño pequeño, de no más de 5 años, sentado en la cama. Su piel era pálida, y sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban una tristeza profunda. María intentó acercarse al niño, pero antes de que pudiera decir una sola palabra, el niño desapareció en el aire, dejando tras de sí una atmósfera helada y un eco de tristeza. María, conmocionada, se quedó en la sala por un momento, intentando procesar lo que acababa de suceder. El lamento del niño no era un simple juego de la mente, había sido real. A la mañana siguiente, María decidió investigar el historial de la sala y descubrió una historia desgarradora. Resulta que, años atrás, un niño había sido ingresado en esa misma sala con una enfermedad incurable. La enfermedad avanzó rápidamente, y el niño, temeroso y dolorido, falleció en esa habitación. Los registros revelaban que su madre, rota por el dolor, había sido incapaz de aceptar la muerte de su hijo y había dejado notas y juguetes para él en la sala. Desde entonces, los trabajadores del hospital comenzaron a escuchar los lamentos del niño por la noche. A partir de esa noche, María comenzó a dejar pequeños juguetes y dulces en la habitación, como una forma de apaciguar el espíritu del niño. Curiosamente, cada mañana los juguetes parecían haber sido movidos, y los dulces desaparecían. Aunque sus colegas pensaban que María estaba imaginando cosas, ella estaba convencida de que el espíritu del niño seguía buscando consuelo. De hecho, después de que comenzó a dejar estos obsequios, los lamentos se volvieron menos frecuentes, y la atmósfera en la sala parecía más tranquila. María sintió que, al menos, estaba ayudando a aliviar el sufrimiento del pequeño espíritu. La experiencia de María no solo dejó una profunda impresión en ella, sino que también llevó a una mayor conciencia sobre el impacto emocional de los pacientes y sus familias en el entorno hospitalario. En las noches siguientes, María y otros miembros del personal comenzaron a hablar abiertamente sobre sus experiencias paranormales, creando una red de apoyo para enfrentar los desafíos emocionales de trabajar en un lugar cargado de energía tan intensa. La mujer del coma. En un hospital de la ciudad, Isabel era una joven enfermera que estaba apenas comenzando su carrera. Isabel era conocida por su dedicación y amabilidad con los pacientes, especialmente en el turno nocturno, cuando la soledad y el silencio del hospital se sentían más profundos. Durante una de sus guardias nocturnas, le asignaron cuidar a una anciana en estado terminal. La anciana, llamada Doña Rosa, era una mujer de espíritu fuerte que había vivido una vida llena de amor y dolor. A lo largo de las noches, Doña Rosa le contaba a Isabel historias sobre su vida, sus recuerdos de juventud y el amor que había sentido por su familia. Aunque Isabel escuchaba estas historias con empatía, nunca pensó que esas conversaciones se volverían tan significativas. Una noche, mientras Doña Rosa yacía en la cama, se acercó a Isabel, le tomó la mano y le susurró que nunca estaría sola. Isabel pensó que eran palabras de consuelo de una mujer en sus últimos momentos, pero algo en la forma en que Doña Rosa le miró le hizo sentir que había un significado más profundo en esas palabras. Cuando Doña Rosa falleció, Isabel sintió una profunda tristeza.
Sin embargo, lo que comenzó a suceder después fue aún más desconcertante. Durante las semanas siguientes, Isabel comenzó a sentir una presencia constante a su alrededor, como si alguien la estuviera vigilando. Las luces en los pasillos del hospital parpadeaban de manera inexplicable, y en varias ocasiones, sintió una mano cálida sobre su hombro, justo cuando más lo necesitaba. Estos episodios eran tan reales que Isabel a veces sentía la presencia de alguien invisible que la acompañaba durante sus turnos nocturnos. Una noche, mientras estaba sola en la sala de descanso, Isabel escuchó pasos suaves detrás de ella. Se giró rápidamente, pero no vio a nadie. La sensación de no estar sola se hizo más fuerte con el tiempo, y las visitas nocturnas de su extraña compañía se volvieron más frecuentes. En una ocasión, mientras revisaba unos informes, la televisión en la sala se encendió sola y comenzó a mostrar imágenes de un hogar antiguo que Isabel no había visto nunca antes. De repente, la figura de Doña Rosa apareció brevemente en la pantalla, sonriéndole, antes de que todo volviera a la normalidad. Isabel, aunque asustada, encontró consuelo en estos encuentros. Era como si Doña Rosa, incluso después de su muerte, estuviera tratando de asegurarle que estaba en paz y que siempre estaría con ella en espíritu. Isabel comenzó a ver estos eventos como señales de apoyo en momentos de estrés. La presencia de Doña Rosa se convirtió en una fuente de fortaleza y consuelo, especialmente cuando enfrentaba momentos difíciles en el trabajo. Isabel aprendió a interpretar estos eventos como una forma de conexión espiritual y un recordatorio de que no estaba sola, incluso en las noches más oscuras. La experiencia de Isabel la llevó a una mayor empatía y comprensión hacia los pacientes y sus familias. Comenzó a prestar más atención a los aspectos emocionales de su trabajo, ofreciendo consuelo y apoyo no solo a los pacientes sino también a sus seres queridos. Su experiencia con Doña Rosa le enseñó la importancia de las conexiones emocionales y espirituales en el cuidado de los demás. El hombre del abrigo gris. En un pequeño hospital de montaña en Perú, Ana, una enfermera experimentada, estaba acostumbrada a escuchar historias sobre espíritus y apariciones que contaban los habitantes locales. Aunque había escuchado relatos de fantasmas y presencias sobrenaturales, siempre había sido escéptica. Todo cambió una noche que marcó un antes y un después en su vida. Ana estaba trabajando en la sala de emergencias cuando trajeron a un hombre gravemente herido después de un accidente automovilístico. La situación era crítica. El hombre estaba en estado de coma y su pronóstico era sombrío. Ana y su equipo hicieron todo lo posible por salvarlo, pero el hombre falleció en la mesa de operaciones. Mientras limpiaban y preparaban el cuerpo para la morgue, Ana vio una sombra moverse por el pasillo. Pensando que era uno de sus colegas, no le dio mucha importancia. Horas más tarde, mientras estaba organizando suministros, la sombra apareció nuevamente, esta vez más cerca. Ana se giró y vio claramente al hombre fallecido parado frente a ella. Su expresión era de desesperación y tristeza, y Ana sintió una oleada de emociones intensas. El hombre extendió una mano hacia ella, y en un parpadeo, desapareció. Ana, conmocionada, intentó racionalizar lo que acababa de ver, pero la experiencia la dejó inquieta. Al día siguiente, Ana decidió hablar con la familia del hombre fallecido. Descubrió que él había estado extremadamente preocupado por su hija pequeña antes de morir. La familia estaba desolada y había compartido que el hombre había expresado su amor y preocupación por su hija en sus últimos momentos. Desde ese momento, Ana sintió una conexión especial con el espíritu del hombre. Empezó a observar que la aparición del espíritu ocurría con mayor frecuencia cuando los pacientes estaban en estado crítico. Era como si él estuviera tratando de advertirle sobre el destino inminente de esas personas. Una noche, Ana tuvo la oportunidad de poner a prueba sus sentimientos. Estaba atendiendo a una joven víctima de un accidente que estaba al borde de la muerte. Ana vio al espíritu del hombre de pie al pie de la cama, con una expresión de urgencia. Con renovada determinación, Ana trabajó incansablemente para estabilizar a la joven, y contra todo pronóstico, la paciente sobrevivió y se recuperó completamente. Ana se dio cuenta de que el espíritu del hombre no solo era un presagio de muerte, sino también una guía para salvar vidas. La presencia del espíritu se convirtió en un recordatorio constante para Ana de la fragilidad de la vida y la importancia de su trabajo.
comenzó a considerar sus experiencias paranormales como una forma de guía espiritual que la ayudaba a enfrentar la dificultad y la tristeza inherentes a su profesión. La influencia del espíritu del hombre la llevó a desarrollar una mayor sensibilidad hacia los pacientes y sus familias, y a abordar su trabajo con un sentido más profundo de propósito. La visita del doctor desconocido. En el Hospital Universitario de San Pedro, una institución reconocida por su excelencia en el cuidado de pacientes, las enfermeras a menudo se enfrentan a situaciones que desafían la lógica. Laura, una enfermera de noche con más de 10 años en el hospital, estaba acostumbrada a la rutina nocturna, pero una serie de eventos inquietantes cambiaron su perspectiva. Una noche particularmente fría, Laura estaba en la unidad de cuidados intensivos. A pesar de que el hospital estaba relativamente tranquilo, había una sensación palpable de inquietud en el aire. Laura estaba revisando los monitores de los pacientes cuando escuchó unos pasos suaves pero firmes en el pasillo. Se giró para ver quién podría estar caminando, pero el pasillo estaba vacío. Los pasos continuaron, y Laura decidió investigar. Siguió el sonido hasta una sala de pacientes que, según los registros, estaba desocupada. Al abrir la puerta, encontró a un hombre vestido con un antiguo uniforme de médico, con un abrigo largo y un sombrero. El hombre parecía estar revisando los archivos médicos de los pacientes. Laura, sorprendida, se acercó y le preguntó si necesitaba ayuda. El hombre la miró con ojos profundos y serios, pero antes de que pudiera responder, se desvaneció en el aire. Laura quedó paralizada, sin poder creer lo que acababa de suceder. Al día siguiente, Laura compartió su experiencia con sus colegas, pero ninguno de ellos había visto al hombre. Decidió investigar más a fondo y descubrió que el hospital había sido inaugurado en los años 60 y que uno de los primeros doctores, el doctor Eduardo Morales, había trabajado allí. El doctor Morales había sido conocido por su dedicación, pero había fallecido repentinamente en circunstancias misteriosas durante su última noche en el hospital. Los relatos decían que él solía revisar los pacientes hasta el último momento, asegurándose de que recibieran la mejor atención posible. Laura empezó a notar que la aparición del doctor Morales se volvía más frecuente cada vez que había un paciente en estado crítico. Su presencia, aunque inquietante, parecía tener una intención protectora. Laura llegó a interpretar sus apariciones como una señal de que el doctor Morales seguía preocupado por el bienestar de los pacientes, incluso después de su muerte. Aunque su presencia nunca dejó de ser desconcertante, Laura encontró consuelo en la idea de que el doctor Morales estaba allí para velar por los pacientes en los momentos más críticos. La experiencia llevó a Laura y a sus colegas a una mayor apreciación del legado del doctor Morales y a un reconocimiento más profundo de la importancia del compromiso y la dedicación en la atención médica. Los encuentros con el espíritu del doctor se convirtieron en una especie de recordatorio para todo el personal sobre el valor de la empatía y el cuidado en cada aspecto de su trabajo. La enfermera de la sala de emergencias. En el Hospital de la Ciudadela, un moderno centro médico en el corazón de la ciudad, las historias de fenómenos paranormales son raras pero inquietantes. La historia de Carmen, una enfermera de la sala de emergencias, es una de esas historias que desafía la lógica y deja una marca imborrable en quienes la escuchan. Carmen, una enfermera dedicada y con un carácter fuerte, estaba acostumbrada a la adrenalina de la sala de emergencias. Una noche, mientras atendía a una paciente con una herida grave, Carmen experimentó algo que cambiaría su vida para siempre. La paciente, una mujer joven, había sido traída al hospital después de un accidente de tráfico. A pesar de los esfuerzos del equipo médico, la condición de la paciente empeoró rápidamente. Mientras Carmen trabajaba frenéticamente para estabilizar a la paciente, notó que la temperatura en la sala había bajado drásticamente. El frío era tan intenso que el aliento de Carmen se condensaba en el aire. Miró a su alrededor y vio a una figura difusa y etérea que parecía estar observando el procedimiento. La figura era de una mujer vestida con un antiguo uniforme de enfermera, con un rostro que reflejaba una profunda tristeza. Carmen intentó concentrarse en su trabajo, pero la presencia de la figura era desconcertante. La figura se acercó lentamente a la cama de la paciente, y Carmen sintió una oleada de emociones: tristeza, desesperación y una inexplicable sensación de paz.
La figura desapareció antes de que Carmen pudiera acercarse más. Esa misma noche, la paciente falleció, y Carmen sintió una profunda tristeza y un sentimiento de culpa por no haber podido salvarla. Al día siguiente, Carmen decidió investigar más sobre la figura que había visto. Habló con sus colegas y descubrió que había habido una enfermera en el hospital, la señora Elena Ramírez, que había trabajado en la sala de emergencias décadas atrás. La señora Ramírez había fallecido trágicamente en un accidente automovilístico mientras regresaba a casa después de un turno nocturno. Se decía que la señora Ramírez era conocida por su dedicación y compasión, y su pérdida había dejado un vacío en el hospital. Carmen llegó a la conclusión de que la figura que había visto era el espíritu de la señora Ramírez. A partir de ese momento, cada vez que enfrentaba una situación difícil o una pérdida en la sala de emergencias, Carmen sentía la presencia de la señora Ramírez a su lado, brindándole apoyo y consuelo. La experiencia le enseñó a aceptar la inevitabilidad de la muerte y a encontrar paz en la dedicación y el cuidado que brindaba a sus pacientes. Carmen comenzó a llevar una foto de la señora Ramírez en su bolsillo, como un recordatorio de la compasión y la humanidad en el trabajo que hacía. La presencia del espíritu de la enfermera se convirtió en una fuente de inspiración y fortaleza para Carmen, recordándole que, incluso en los momentos más oscuros, el espíritu de aquellos que han dedicado sus vidas al cuidado de los demás sigue presente, ofreciendo consuelo y guía. El hombre de la máscara de oxígeno. En el hospital de San Joaquín, en una pequeña ciudad de montaña, la enfermera Gabriela llevaba años trabajando en la unidad de cuidados intensivos. Era conocida por su paciencia y habilidad para manejar situaciones críticas con calma. Sin embargo, una experiencia durante una noche particularmente oscura cambiaría su percepción de la realidad. Una noche, Gabriela estaba monitoreando a un paciente en estado crítico, un hombre de mediana edad que había sido ingresado con una enfermedad pulmonar grave. La unidad estaba tranquila, con solo el zumbido de los equipos médicos rompiendo el silencio. De repente, Gabriela notó una presencia extraña en la sala. Se volvió para ver a un hombre con una máscara de oxígeno en el rostro, parado en el umbral de la puerta. El hombre parecía estar respirando con dificultad, y su presencia estaba rodeada de una atmósfera inquietante. Gabriela se acercó al hombre para ofrecerle ayuda, pero cuando llegó a la puerta, el hombre desapareció. La sensación de frío en el aire y el sonido de una respiración pesada permanecieron incluso después de que la figura se desvaneció. Gabriela, confundida pero decidida, revisó los registros del paciente y descubrió que el hombre que había visto no estaba en la lista de pacientes actuales. La figura parecía no tener ningún registro médico. A la mañana siguiente, mientras revisaba los informes, Gabriela descubrió que un paciente con características similares al hombre de la máscara de oxígeno había sido ingresado en el hospital años atrás. La historia contaba que el paciente había fallecido después de una larga batalla con su enfermedad, y que había sido conocido por su constante lucha por respirar. Se decía que la última noche que pasó en el hospital, había insistido en que alguien lo asistiera continuamente, incluso después de su fallecimiento. Gabriela comenzó a investigar más a fondo y descubrió que varios miembros del personal habían tenido encuentros similares con el hombre de la máscara de oxígeno. Parecía que el espíritu del paciente estaba tratando de comunicarse o buscar ayuda incluso después de su muerte. Gabriela decidió utilizar su experiencia para ayudar a otros pacientes en estado crítico con un nivel aún mayor de empatía y dedicación, reconociendo la importancia de ofrecer consuelo y asistencia en los momentos más oscuros. La presencia del hombre de la máscara de oxígeno se convirtió en un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y la importancia de no subestimar las necesidades emocionales y físicas de los pacientes. Gabriela encontró consuelo en la idea de que su trabajo no solo se trataba de tratar enfermedades, sino también de brindar apoyo y comprensión a aquellos que enfrentaban su propia batalla final. La enfermera del pasillo del olvido. El Hospital de la Esperanza, conocido por su historia y antigüedad, albergaba muchas leyendas urbanas. Entre ellas, la historia de una enfermera que había trabajado allí hace décadas, conocida como la enfermera del pasillo del olvido, era particularmente inquietante. Claudia, una joven enfermera recién contratada, estaba realizando su primer turno nocturno en el hospital. La atmósfera del lugar era diferente a cualquier otro hospital en el que había trabajado. Había algo en el aire,
una sensación de antigüedad y misterio que no podía ignorar. Durante la primera noche, Claudia tuvo que hacer una ronda en los pasillos menos transitados del hospital, que parecían más antiguos y polvorientos. Mientras caminaba por uno de estos pasillos, Claudia notó un viejo espejo en la pared, cubierto de polvo. El espejo estaba enmarcado en un elegante marco dorado, pero estaba distorsionado por el tiempo y la falta de cuidado. Mientras pasaba junto al espejo, vio a una figura reflejada detrás de ella. La figura era de una mujer con un antiguo uniforme de enfermera, con una expresión de tristeza en su rostro. Claudia se detuvo en seco y se giró, pero no había nadie detrás de ella. Miró de nuevo al espejo, y la figura seguía allí, como si estuviera tratando de comunicarse. La sensación de frío en el pasillo se hizo más intensa, y Claudia sintió un escalofrío recorrer su espalda. Decidió continuar con su ronda, pero la presencia de la figura en el espejo no se fue. Durante los siguientes días, Claudia comenzó a investigar la historia del hospital y descubrió que el pasillo del olvido había sido utilizado en el pasado para pacientes con enfermedades incurables y que a menudo no recibían la atención necesaria. La enfermera que había trabajado allí había sido conocida por su dedicación y por intentar brindar atención a todos los pacientes, incluso cuando los recursos eran escasos. La historia contaba que, debido a la falta de apoyo y al desgaste emocional, la enfermera había fallecido en circunstancias trágicas, dejando una sensación de desamparo y tristeza en el hospital. Claudia decidió honrar la memoria de la enfermera del pasillo del olvido. Comenzó a cuidar de los pacientes en ese pasillo con una atención especial, asegurándose de que recibieran el cuidado y la compasión que merecían. La historia de la enfermera se convirtió en una inspiración para todo el personal, y el pasillo, que una vez se había sentido sombrío y olvidado, se llenó de un nuevo sentido de propósito y cuidado. La experiencia de Claudia y la historia de la enfermera del pasillo del olvido demostraron que, incluso en los lugares más oscuros y tristes, el legado de quienes dedicaron su vida a ayudar a los demás puede perdurar, inspirando a las nuevas generaciones a continuar con el trabajo de cuidado y compasión.